Muy buenas noches, Iglesia Nueva Vida. En este tiempo quiero compartir algo con todos ustedes, algo a lo cual sé que va a hablar a nuestros corazones por la situación que se está viviendo a nivel de Cartagena, Colombia y a nivel mundial. Cuando me dirigía del trabajo hacia acá, miraba y realmente el tránsito de carros ha disminuido. Aunque mucha gente no ha cumplido las normas, se ha visto sustancialmente cómo ha bajado el tráfico de personas en las calles. Y me hacía recordar a una historia que una vez leí, y fue de un señor que llegó a un museo y se admiraba de las obras de arte que habían, y cada obra de arte tenía un nombre, y en la esquina el autor quien hizo esa gran obra de arte. Y de todas las pinceladas que habían ahí, hubo una obra que le llamó mucho la atención, y la obra se llamaba La Tormenta. ¿Qué contenía esa obra de arte? Era un barco que estaba en medio de un mar totalmente calmado. Y él miraba y miraba una y otra vez la pintura y se hacía la pregunta de por qué se llama La Tormenta. Y analizaba, veía el barco, estaba bien, no habían dibujado vientos, no había nubes, no había relámpagos, pero detenidamente comenzó a ver en las ventanas que habían en el barco, y se acercó más y más a la pintura y pudo darse cuenta que habían rostros de personas angustiadas, rostros de personas preocupadas, y entendió por qué esa obra de arte se llamaba La Tormenta. ¿Por qué recordé esa historia? Porque puede estar sucediendo a muchos en este tiempo, que están encerrados y aparentemente todo se ve en una tensa tranquilidad, todo se ve sin vientos, sin relámpagos, pero dentro de cada casa, dentro de cada hogar, dentro de cada corazón, se puede estar librando una gran batalla de miedo y de temor, de cobardía, una desesperanza, una angustia, un desespero que puede estar invadiendo los hogares de Cartagena, Colombia, en medio de esta situación que está pasando con el COVID-19. Por fuera vemos todo tranquilo, pero dentro se puede estar librando una de las luchas más fuertes que familias o personas hayan enfrentado. Entonces yo quiero invitarlo a usted a que vaya a su Biblia y podamos leer juntos este texto que se encuentra en Hechos capítulo 16, verso 11. Ubíquese ahí, Hechos capítulo 16, verso 11. En mi Biblia aparece con el título Encarcelados en Filipos. Yo lo voy a leer acá en la versión Reina Valera. ¿Listo? ¿Ya se ubicó? Bueno, dice, zarpando pues, se está refiriendo a Pablo, de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Pablo, ese fue en el segundo viaje misionero. Ahí iba con Timoteo. Dice el verso 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta ese momento, algo normal dentro de los viajes misioneros de Pablo. Y era la exposición de la palabra, alguien escuchaba y aceptaba el mensaje y esa persona se convertía. Entonces, hasta el momento vemos algo cotidiano que era muy normal para la vida de Pablo en sus viajes misioneros, que en este momento iba con Timoteo y con Silvano. En el verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, vemos otra situación. Hasta este verso vemos algo normal dentro de los viajes misioneros de Pablo, que en este momento fue la liberación de una muchacha de un espíritu de adivinación. Entonces, en lo contenido de estos versos del 11 al 18, podemos ver dos eventos que normalmente sucedían en los viajes misioneros de Pablo. Era una vida que iba transcurriendo con normalidad, era una vida cotidiana dentro de lo que se puede enmarcar en los viajes de Pablo. Pero en el verso 19 dice: pero viendo sus amos, los amos de la muchacha que había sido libre, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces aquí se comienza a dar una situación. Los amos de esta muchacha que había sido libre de ese espíritu de adivinación dejaron de percibir ganancias por el oficio que ella desarrollaba y entonces fueron a tomar represalias contra Pablo, Silvano. Entonces cogieron y lo llevaron al foro, a los magistrados. Entonces, de esa vida cotidiana que Pablo llevaba, ya comienza a desencadenarse una situación. Y es que los llevan ante el foro, ante los magistrados, para que estos tomen una decisión. ¿Y qué hacen estos señores? En el verso 20, y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y entonces comienza a desencadenarse en ese momento una situación un poco más preocupante. Y dice: y se agolpó el pueblo en contra de ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjense, venía una vida normal en sus viajes misioneros,
se desencadena algo que finalmente termina llevándolo ellos a ser azotados, pero con muchos azotes según lo que dice el texto. Y después de recibir esos azotes, son llevados a la cárcel y al lugar más oculto de la cárcel. Y además de estar en ese lugar más oculto de la cárcel, le fueron puestos cepos en los pies. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué sucedió aquí? ¿O qué nos puede estar sucediendo a nosotros? Normalmente usted y yo venimos transcurriendo una vida normal, valga la redundancia, normal. Vamos a nuestro trabajo, salimos con nuestros hijos, salimos con nuestra esposa, vamos al colegio. Y de repente se comenzó a presentar una situación desde diciembre por allá en China y nos parecía una situación que, bueno, es normal, un brote que se dio. Y ahora sucede y pasa que ese brote ha llegado a nuestro país, a nuestra ciudad, y ha afectado nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, y ha cambiado nuestro estilo de vida. Y tanto es que las restricciones que se están dando ahora es que nadie salga, que todo el mundo se mantenga en sus casas, solamente salir si es necesario. Las empresas enviando a sus trabajadores para la casa, mandando prácticamente a todo el mundo permanecer encerrados. Y encontramos que Pablo y sus amigos se encontraban en una situación similar. Habían sido encerrados debido a una situación que se había presentado en su vida cotidiana. Y estaban en lo más profundo de la cárcel. Y en este momento, ¿cómo podemos estar usted y yo encerrados en nuestra casa o encerrados en nuestros propios temores? Pero Pablo nos lleva a tener la actitud correcta en medio de esa circunstancia. Porque dice en el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, fíjense, en ese verso vemos un pero. O sea, pudo estar toda la circunstancia en contra de ellos, pero ¿qué hacían Pablo y Silas o Silvano? Oraban y cantaban himnos a Dios. Pablo aquí nos muestra cómo debe ser nuestra actitud en estos tiempos. En estos tiempos, iglesia, nuestra actitud debe ser una actitud no de sembrar temor, no de sembrar duda, no de sembrar pánico, de repetir lo que nos dicen los medios, sino una actitud de fe, de sembrar esperanza, de sembrar consolación, de llevar una palabra sazonada con vida, de llevar esperanza, de creer que existe un Dios poderoso en medio de esta situación. Y entonces en el verso que sigue, en el 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La única manera de uno poder ver que suceda algo sobrenatural es esperar de la forma correcta. Esto es un tiempo para aprovecharlo buscando de Dios. Es un tiempo para volver nuestro rostro a Dios. Es un tiempo para aprovecharlo en la búsqueda de su palabra, de compartir con nuestras familias, de compartirle la palabra a esas personas que tenemos tanto tiempo a nuestro lado y no le compartimos la palabra. Es un tiempo para analizar, es un tiempo para depender de Dios. Y si lo hacemos de la forma correcta, entonces vamos a ver cómo Dios actúa de manera sobrenatural y de la forma que menos esperamos. Porque yo estoy seguro
que ellos no estaban orando por un temblor, por un terremoto. Yo estoy seguro que ellos estaban orando y alabando a Dios por lo fiel que Dios había sido. Y Dios comenzó a actuar de la forma que ellos menos pensaron y les dio la libertad de la forma que ellos menos esperaban. Y estoy seguro, iglesia, que si usted y yo invertimos el tiempo de la forma correcta, si dependemos de Él en este momento, si cambiamos nuestro lenguaje, si volvemos nuestro rostro al Señor, vamos a ver cómo Dios va a actuar y de maneras que usted y yo no esperamos. Dios nos va a sorprender, pero usted y yo tenemos que aprender a aprovechar este tiempo, aprovechar y depender de Dios en cada circunstancia, en cada situación. Que el ministerio, Dios tiene el control del ministerio. Que los estudios, Dios tiene el control de los estudios. Que el trabajo, Dios tiene el control del trabajo. Es un momento de depender de Dios, de descansar en Dios. Y si usted se fija, para terminar, dice el verso 27, después que se rompieron las cadenas, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando uno depende de Dios, Dios obra de manera que usted y yo no esperamos y hace más allá de lo que podemos comprender y entender. Iglesia, en medio de esta situación, confiemos plenamente en Dios, que Él está con cada uno de nosotros, y llevemos ese mensaje de esperanza en Jesús, ese mensaje de que todos nuestros familiares puedan volver su rostro a Jesús. Y es la mejor manera de poder hacer parte de esta situación, poder llevar un grano de arena, poder aportar una semilla diferente a la que normalmente se siembra, de temor, de angustia. Usted y yo hemos sido llamados para, en medio de esta situación, aportar de manera diferente, con fe, creyendo en el Señor Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por este tiempo.